La toga de graduación le daba un aire de prestigio, la apariencia de alguien que por fin se había convertido en el médico que siempre dijo que sería. Marcus se mantenía erguido entre sus compañeros en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, la imagen del éxito y la seguridad, empapándose de la admiración que venía con cumplir un sueño de toda la vida. Yo estaba sentada entre el público, agotada tras otra noche extenuante en el hospital, usando el mismo vestido deslavado que llevaba en cada evento importante, porque comprar algo nuevo simplemente no era una opción. No para mí, al menos. Yo fui quien financió absolutamente todo. 8 años, 3 programas de grado y cientos de miles de dólares nos habían llevado exactamente a este momento, el día en que mi esposo se convertiría oficialmente en el doctor Marcus Chen. Debí haber notado que algo no andaba bien cuando me pidió que me sentara con el público general en lugar de con la familia. Es más fácil para el acomodo, dijo sin siquiera mirarme. Debí haber captado cómo su mirada se desviaba una y otra vez, cómo su madre me lanzaba miradas arrogantes y discretas, cómo el asiento a su lado permanecía visiblemente vacío, y evidentemente no era para mí. Me llamo Jessica Lu, y esta es la historia de cómo el hombre, por el que lo dejé todo, me entregó los papeles del divorcio el día de su graduación, y de cómo desmantelé su futuro con un solo correo al decano. Nos conocimos en la universidad, ambos estudiantes de premedicina, persiguiendo grandes sueños. Marcus era magnético, un líder nato, criado en una familia llena de médicos donde el éxito era simplemente esperado. Yo también era ambiciosa, la mejor de nuestra clase de química orgánica, pero también era realista. La escuela de medicina era costosa y alguien tenía que mantener las luces encendidas. Somos un equipo, dijo Marcus, cuando me propuso matrimonio en el último año. Yo iré primero a la facultad de medicina y una vez que esté estable, será tu turno. Nos apoyaremos el uno al otro, paso a paso. Sonaba noble, como una verdadera sociedad. Sacrificio, amor, construir un futuro de la mano. Tenía 22 años, perdidamente enamorada de un hombre que dibujaba corazones anatómicos en servilletas y juraba que salvaríamos vidas juntos. Me aceptaron en 3 escuelas de medicina. A Marcus lo aceptaron en Johns Hopkins. La elección era clara. Hopkins era el sueño. Nos mudaríamos a Baltimore. Él comenzaría a convertirse en quien estaba destinado a ser, y yo trabajaría hasta que finalmente fuera mi turno. Solo unos años, prometió mientras yo rechazaba mis aceptaciones. Entonces el doctor Chen apoyaría a la futura doctora Lou. El primer año fue duro, pero manejable. Trabajaba como escriba médica de día y tomaba turnos en un restaurante por la noche. Rentábamos un apartamento diminuto, con un radiador ruidoso y paredes de papel, pero se sentía como hogar. Marcus estudiaba en la mesa de la cocina, mientras yo le llevaba café y le hacía preguntas de fisiopatología. No podría hacer esto sin ti, decía, besándome la frente y llamándome su amuleto de la suerte. Para el segundo año, el dinero del restaurante ya no alcanzaba. Necesitaba mejor equipo, libros costosos y preparación para los exámenes. Obtuve mi licencia de EMT y empecé a trabajar en ambulancias. Mejores horarios, mejor paga, aún en el área clínica. Esto es perfecto, decía Marcus. Estás adquiriendo experiencia clínica. Te hará mejor doctora cuando llegue tu turno. Mi turno, siempre dicho como una promesa, pero colgando como carnada. El tercer año significó rotaciones clínicas y aún más gastos, batas blancas, estetoscopios, herramientas especializadas. Fue entonces cuando su madre empezó a visitar con más frecuencia. Criticaba nuestro lugar, mis comidas, incluso la forma en que me vestía. Marcus necesita enfocarse, decía, un futuro cirujano. No puede distraerse con nimiedades. Agregué más turnos. Los días de 16 horas se volvieron mi nueva normalidad. Llegaba a casa y veía a Marcus riendo con compañeros, mujeres arregladas, seguras, que me miraban como si fuera un abrigo viejo que alguien olvidó tirar. La esposa EMT que se sacrifica por su brillante esposo. ¡Qué adorable! Jessica es increíble, decía Marcus, pero sonaba más como una disculpa. Para el cuarto año apenas lo veía. Rotación de cirugía, alegaba
Dormía en el hospital, se bañaba en las salas de guardia, le preparaba comidas que olvidaba comer, lavaba uniformes que olían al perfume de otra, pagaba facturas con cargos misteriosos. Confía en mí, decía cuando le preguntaba cosas. Todo lo que hago es por nuestro futuro. Luego vino el proceso del match. Marcus apuntaba a Sue a los programas de cirugía más prestigiosos del país. Cada solicitud implicaba otra tarifa, más viajes, más trajes nuevos. Algunos costaban más que un mes de renta. Necesito verme como el perfil, decía, mientras se acomodaba un traje de $3.000. La imagen importa en cirugía. Tomé turnos nocturnos. Trabajé cada feriado. Vendía plasma 2 veces por semana. Mi cuerpo empezaba a rendirse. Dolores crónicos de espalda por levantar pacientes, migrañas por la falta de sueño, fracturas por estrés de caminar sin parar. Pero aguanté, pensando que una vez que hiciera match, una vez que tuviéramos estabilidad, al fin comenzaríamos nuestra vida de verdad. Llegó el día del match. Marcus abrió su sobre, rodeado de compañeros, su madre, y notablemente, sin mí. Yo estaba haciendo un turno doble para cubrir su cena de celebración. Massachusetts General. Me texteó Boston. Cariño, vamos para arriba. Lloré en el baño de la ambulancia. Lágrimas de felicidad. Me repetía. Lo logramos. 8 años de sacrificio nos habían llevado hasta ahí, pero después de ese día, algo cambió. Marcus se volvió frío, crítico. Mi trabajo de EMT lo avergonzaba. Decía que me estaba descuidando. Llamaba mis preguntas sobre cuándo podía volver a estudiar una presión que no necesitaba. No entiendes el estrés que tengo, gritó. Prepararme para la residencia en MGH es abrumador. Necesito espacio. Encontré la app de citas por accidente. Estaba buscando su tarjeta de seguro en su billetera y ahí estaba. Tinder, aún activa. Futuro cirujano en Mass Gen, buscando a alguien que iguale mi ambición. Cuando le pregunté, ni siquiera se inmutó. Estoy haciendo networking, dijo con frialdad, generando conexiones. No lo entenderías. No estás en medicina. Dejé la medicina por ti. Nadie te lo pidió, respondió, y algo dentro de mí se rompió. Fue tu decisión. Ahí fue cuando empecé a guardar pruebas. Hojas de cálculo de compras que nunca vi, joyería que nunca usé, sesiones de estudio que claramente eran citas, tarjetas de crédito y préstamos a mi nombre que nunca solicité, 8 años de abuso financiero al descubierto, y entonces lo encontré mientras organizaba su documentación para la residencia, una solicitud de beca, el premio Henderson para estudiantes de bajos recursos. Lo recibió los 4 años $50.000 al año para estudiantes de familias con ingresos bajos. El problema era que Marcus no venía de una familia de bajos recursos. Sus padres eran ambos médicos y ganaban más de $500.000 al año. Había mentido, falsificó formularios fiscales, declaró independencia, usó nuestra pobreza real para calificar mientras su familia compraba casas de vacaciones. Lo documenté todo. Cada documento falso, cada mentira, cada manipulación. Llegó el día de graduación, lleno de prestigio y pompa, exactamente como lo que Johns Hopkins presume ser. Me senté entre el público, observando al hombre con el que estuve durante 8 años prepararse para cruzar ese escenario. En la sección reservada para la familia, su madre sonreía orgullosa, sentada junto a una mujer que reconocí de inmediato de sus antiguas coincidencias en Tinder, la doctora Melissa Park, residente de radiología en Mass General. Dean Williams subió para dar las palabras de apertura. Mi teléfono vibró. Una respuesta más joven a mi correo, recibido y en revisión. Gracias por informarnos sobre este asunto. Marcus me vio durante el desfile y me apartó detrás del auditorio. Mi corazón dio un vuelco. Quizás, solo quizás, había recapacitado. Quizás finalmente entendía lo que habíamos construido, lo que estaba tirando por la borda. Pero en lugar de eso, me entregó un sobre. Jessica, esto es lo mejor. Eres una gran persona, pero necesito a alguien que entienda mi mundo, alguien a mi nivel. Melissa tiene conexiones en Mass General. Su padre es el jefe de cirugía. Lo entiendes, ¿verdad? Abrí el sobre lentamente. Papeles de divorcio, presentados hace un mes. Ese había sido su plan desde el principio, esperar hasta la graduación, hasta no necesitarme más. 8 años, susurré. Te lo di todo, y estoy agradecido, dijo él, ya dándose la vuelta para irse.
Te dejé el apartamento. El arriendo está pagado hasta el próximo mes. Eso debería darte tiempo para resolver las cosas. Se alejó para reunirse con sus compañeros justo cuando comenzaba la ceremonia. Me quedé paralizada, aferrando esos papeles, rodeada de familias celebrando sus momentos más orgullosos. 8 años de mi vida cambiados por un mes de renta y una ruptura limpia. Pero aún tenía mi teléfono, aún tenía el contacto de Dean Williams, aún tenía un último mensaje que enviar. Los discursos continuaron sobre el honor, la ética y la confianza sagrada de sanar. Marcus cruzó el escenario con paso firme para recibir su diploma, con un futuro que parecía brillante. Mass General, residencia en cirugía, la doctora Melissa Park a su lado, todo lo que había planeado. Pero entonces Dean Williams volvió al podio, su rostro serio. Antes de cerrar, dijo: «Debo abordar un asunto de gran preocupación que acaba de ser traído a nuestra atención. Hemos recibido información creíble sobre un fraude relacionado con becas que requiere una investigación inmediata». El público murmuró inquieto. Marcus palideció. Que Marcus Chin permanezca al finalizar la ceremonia. Seguridad del campus lo acompañará a la oficina administrativa. Su diploma quedará retenido hasta que se investigue la falsificación en la documentación de ayuda financiera. Todo el auditorio quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en Marcus, que seguía de pie sobre el escenario, con el estuche del diploma colgando de sus manos sin fuerza. Su madre se levantó gritando sobre abogados y malentendidos. Melissa se deslizó silenciosamente por el pasillo y desapareció. Yo no me quedé a ver cómo lo escoltaban. Ya había visto lo que necesitaba ver. La investigación fue rápida y exhaustiva. Los resultados, contundentes. Marcus había robado más de $200.000 en ayudas para estudiantes de bajos recursos, mientras sus padres vivían en una mansión. Había falsificado mi firma en formularios de préstamos. Había presentado nuestras declaraciones de impuestos, solo con mi salario de técnica de emergencias médicas, para hacerse pasar por un estudiante de bajos ingresos, todo mientras ocultaba la riqueza de su familia. Johns Hopkins revocó su título solo unas semanas antes de que comenzara la residencia. Mass General anuló su oferta. El colegio médico inició una investigación ética que probablemente le impediría ejercer jamás. Sus padres fueron denunciados por fraude fiscal. Melissa lo bloqueó y empezó a salir con otro médico. Marcus me llamó desde la casa de sus padres, llorando por teléfono. «Arruinaste mi vida. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» «Yo no arruiné nada», respondí con calma. «Solo dije la verdad, sobre lo que hiciste, a mí, a ti mismo y a cada estudiante que realmente lucha por una oportunidad y perdió su lugar por tu culpa. La medicina era todo lo que tenía», susurró. «Y para ti no era nada ni siquiera cuando la tenías». Dije: «Ahora por fin estamos a mano». El divorcio se resolvió rápido. No había bienes que dividir. Yo ya había vaciado todo para apoyarlo, sin pensión. No es que pudiera pagarla, desempleado como estaba. Lo dejé libre, de la mujer que usó como trampolín hacia una vida que ya no tenía. Seguí trabajando como técnica en emergencias médicas, pero empecé a retomar los requisitos previos. A los 31, por fin apliqué a la Facultad de Medicina. Mi carta de presentación prácticamente se escribió sola. 8 años después. ¿Por qué todavía creía en la medicina? Me aceptaron en 3 escuelas. Elegí la que ofrecía más ayuda económica, ayuda que realmente merecía. Con mi salario de EMT y todo, la orientación se sentía irreal, sentada en una sala llena de veinteañeros persiguiendo el mismo sueño. «¿Por qué esperaste tanto?», me preguntó una joven. «Primero perseguí el sueño de otra persona», respondí. «Los sueños no caducan», dijo ella con ternura. Era demasiado joven para comprenderlo del todo, pero tenía buenas intenciones. Mis rotaciones clínicas no se parecían en nada a las de Marcus. Mi experiencia como EMT significaba que podía poner vías sin titubear, mantener la calma en el caos, estabilizar pacientes cuando otros se paralizaban. Los médicos lo notaban. «Has visto la realidad», decían. «¿Se nota? Conseguí plaza en un hospital comunitario en una zona desatendida. No era glamoroso, ni prestigioso, pero era justo donde quería estar. Gente real. Problemas reales. Medicina real. La última vez que supe de Marcus, contestaba teléfonos en la consulta de su padre, no como doctor,
solo como recepcionista, archivando formularios y programando citas. Su madre le dice a la gente que está tomando un descanso. Su padre apenas lo mira. A veces me pregunto si Marcus piensa en aquellas noches en nuestro diminuto apartamento, yo haciéndole preguntas de farmacología mientras preparaba la cena en una sola hornilla, cuando estábamos quebrados pero unidos, cuando me prometió que nos turnaríamos, pero luego recuerdo el día que me entregó los papeles de divorcio usando la toga y el birrete que yo pagué. Me dijo que no estaba a su nivel. Recuerdo el cansancio, los sacrificios, las incontables promesas rotas. Recuerdo haber abandonado mi sueño para construir el suyo, hasta que no quedó nada de mí más que las cenizas. Mi nombre es la de Jessica Lowe. Me tomó 12 años, no 4, pero llegué. La bata blanca que cuelga en mi oficina fue pagada con mi propio dinero, ganada con mi propio esfuerzo, celebrada por personas que de verdad me quieren. Marcus creyó que estaba mejorando el día que me entregó los papeles de divorcio. Dijo que yo no estaba a su nivel. Tenía razón. Pasé 8 años por debajo de él, sosteniéndolo. Ahora él está exactamente donde se dejó, en ningún lado. Y yo estoy justo donde siempre debí estar, en la medicina sanando personas, viviendo el sueño que retrasé, pero nunca abandoné. Resulta que los sueños no necesitan permiso para cumplirse, solo alguien que se niegue a rendirse con ellos, incluso cuando el mundo ya se rindió contigo, especialmente entonces